Bueno, de inmediato vamos a conversar con Mauricio Cortés, presidente de la Cámara Venezolana del Libro. Bueno, un sector, Mauricio, que como todos los del país en la presente circunstancia económica está padeciendo el rigor de la declinación y la depresión de nuestra economía, ¿no? Me gustaría que nos dieras algunos detalles sobre el trabajo, cómo ha descendido y los problemas fundamentales que ustedes registran. Carlos, buenos días. Lo primero, darte las gracias por hacernos visible nuestra situación y nuestra circunstancia, que no es distinta a la de la mayoría de los gremios, de la mayoría del país, tanto en el sector comercial como cada uno de los ciudadanos en su día a día, ¿no? Quería primero darte una antesala sobre la Cámara del Libro. La Cámara del Libro... Qué bueno ubicarnos un poquito sobre la labor que realiza y cuál es fundamentalmente el trabajo, ¿no? Correcto. La Cámara del Libro es una asociación de carácter civil gremial. Es de las más antiguas de Venezuela, fue fundada en 1953, tiene ya vamos para 65 años este 2018. Básicamente nuestra función es proteger y salvaguardar los derechos masivos y generales del libro y la lectura en Venezuela. Hemos participado en la elaboración de la ley del libro actual, que fue promulgada en 1997. También participamos en discusiones de la Asamblea Nacional actual, en un proyecto de ley del libro que buscaba modernizar un poco el sector, pero eso quedó en el tintero de las cosas. Entonces, nosotros agremiamos a muchos sectores, subsectores del libro, donde están libreros, donde hay distribuidores, donde hay librerías, donde hay editores independientes y donde hay empresas inclusive internacionales, que lamentablemente cada vez van quedando menos. De hecho, actualmente nada más existe una. Hay dos empresas importantes del sector editorial que se fueron del país a consecuencia de la crisis general de las cosas. Como parte de nuestra labor también tenemos un sistema de formación que se sustenta en un diplomado que tenemos con la Universidad Central de Venezuela. Ahora, fíjate una cosa. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que tiene el libro en este caso? Bueno, el problema de la impresión, el problema de la venta, el problema de la distribución, el problema de los recursos necesarios en divisas, bueno... Todo eso influye. El libro a veces cuesta verlo de esa manera, pero es un producto como cualquier otro. El libro necesita y requiere divisas tanto para la importación directa de libros como para la producción nacional. Claro. Y de eso te voy a hablar. Desde el año 2014... no se le otorgan divisas oficiales al sector. En ese año existe todavía una deuda, en aquel entonces se gestionaba a través de Sencoex, con muchos de los agremiados que aún persiste y está sin pagar. ¿Cuál es el monto de esa deuda? ¿Cuánto es aproximadamente? Esa deuda no llega a 5 millones de dólares. Es una deuda que es muy pequeña en función del apalancamiento social que pudiera tener el pago de la misma y volver a abrir los canales de crédito comercial internacional que siempre ha habido, o que existían hasta ese momento. Te quiero destacar que cuando hubo el mayor, vamos a decir, la cúspide de importaciones en nuestro país, el sector del libro demandó un monto que correspondía al 0,08% de las importaciones ordinarias. Lo que quiere decir que en realidad el sector no demanda mayores recursos, los recursos que requieren no van a ir en detrimento de nada, y por el contrario, pues ejercerían una buena función social y cultural y educativa en toda la población. Ahora fíjate una cosa, Mauricio, ustedes se mueven entre las importaciones de libros en términos generales para la lectura, la realización y la elaboración de libros en el país, ¿se mueven en ambos ambientes? En ambos ambientes. Nosotros como sector siempre... ¿Y con la educación? También manejamos el libro texto. Nosotros, como te decía, estamos compuestos de varios subsectores, a pesar de ser una cámara, no somos una federación. Dentro de nuestros agremiados están empresas que se dedican al libro de texto, empresas editoriales que publican, editan e imprimen en Venezuela. Hay imprentas que también pertenecen tanto a nuestro gremio como al sector gráfico. Hay editores independientes, hay distribuidores e importadores. Entonces, el libro requiere en Venezuela y en todos los países del mundo producción nacional, local e importación. Las importaciones son fundamentales y son necesarias tanto para nutrir a los futuros autores que queremos hacer en Venezuela, como la producción nacional para dar el trabajo, fortalecer la industria, generar mayor contenido local y divulgar toda la información que es local. ¿Cuál es el mayor, vamos a decir, la mayor pared que nos hemos conseguido? El tema, lamentablemente, de las divisas. Por supuesto, para el libro importado
no, está más que claro que se requieren divisas para, uno, destrancar las líneas de crédito, quiere decir pagar lo que se debe y volver a importar, con el agravante que ya los créditos están suspendidos. Entonces, habría que buscar un mecanismo donde se genere confianza nuevamente en los proveedores internacionales que permitan la llegada de novedades, de títulos nuevos y de títulos que son imposibles de imprimir en Venezuela. Ahora, fíjate una cosa, Mauricio, ¿cómo se organizan, por ejemplo, estas ferias del libro, ¿no? Que de alguna forma la Cámara está vinculada pues, en la organización como tal. ¿Y qué libros ofrecen? ¿De dónde vienen? ¿De dónde los sacan? ¿De dónde vienen del exterior y dónde los imprimen los que sean nacionales? Mira, la feria del libro, la Cámara coadyuva en la organización. La feria del libro la montan los expositores. En muchos casos está altamente compuesta por agremiados nuestros, hay veces que no. Ahí vamos a decir, te puedo diferenciar dos tandas de ferias. Las ferias públicas que organiza el Centro Nacional del Libro, que es la Feria Internacional del Libro Filben, que se organiza en el Teresa Carreño, que a su vez tiene capítulos regionales que el CENAL va haciendo en los distintos estados, y las ferias privadas, que lo que la gente recuerda son en la mayoría de los municipios de la Gran Caracas, tanto en Altamira, en Sucre hubo una oportunidad, en Baruta, en el Latí hubo una muy buena experiencia con una feria infantil, las organizan las alcaldías en el ánimo de mostrar libros y recuperar los espacios públicos, el uso de las plazas. Los libros que actualmente se están mostrando en estas ferias, nosotros hemos detectado que hay mucho libro usado. Sí. La tendencia es que las distribuidoras y los editores tradicionales no están acudiendo porque no tienen suficiente material, porque el material se hace muy costoso o porque el precio del metro cuadrado del recinto de exposición, porque eso lleva una logística de toldos y demás insumos, se hace muy oneroso en función de la poca cantidad de venta que se puede generar. ¿Por qué? Por el precio del libro, que a pesar de estar muy por debajo de los estándares de cualquier otro país, resulta costoso para la familia venezolana y por la poca oferta que existe. Bueno, vamos a hacer una pausa, Mauricio, que tenemos que cumplir con unos compromisos. Al retorno seguimos conversando con Mauricio Cortés, presidente de la Cámara Venezolana del Libro. Bien, continuamos con Mauricio Cortés, conversando, presidente de la Cámara Venezolana del Libro. Mauricio, referíamos antes, ustedes también tienen que ver con los textos educativos. En este caso, fíjate, culmina un nuevo año escolar, va a comenzar el próximo, una situación crítica desde el punto de vista económico. ¿Cómo se va a hacer con los textos escolares? Mira, la situación es muy compleja. Los textos escolares, quiero decirte que el 90% de los textos se imprimen en Venezuela. Ahora bien, el sector privado, que está representado a través de nosotros y de la Cámara de Editores, que se dedica fundamentalmente al texto, tiene también que sortear una pared que es que no tienen acceso a los planteles públicos. Los planteles públicos se alimentan de la colección Bicentenario, que se imprime en Venezuela también. Sí, sí. Pero los textos se han reducido, los textos del sector privado, de las editoriales privadas, nacionales o internacionales, se han restringido a los colegios privados. Obviamente hay un tema de precios que inclusive la Cámara como tal no maneja, cada empresa maneja su estructura de costos y precios, pero que es difícil inclusive de sortear para la semana que viene, mucho menos para septiembre. Sí, claro. Es muy complicado. De hecho, déjame decirte que hay colegios privados que asumieron la política también del préstamo de los libros, es decir, no ponen a los alumnos a pesar de que es un sector privado a comprar libros porque son demasiado caros. Pues. Esa es otra de las cosas que nos preocupa en el sector, el incremento de la piratería, a lo mejor no malintencionada, pero en el fondo es piratería. ¿Por qué? Porque el sacar fotocopias, hemos detectado inclusive a nivel universitario que el mismo precio de las fotocopias resulta caro y sacan un juego de fotocopias entre 4 o 5 compañeros, las escanean y lo leen en el teléfono celular. Sí. Eso disminuye, por supuesto, todo el comercio del sector. Y disminuye también la calidad del estudio, porque no es lo mismo que cada estudiante se vaya haciendo un acervo de su biblioteca que le va a servir para el futuro y que puede tener una herramienta para rayar, para discutir, para ir a acudir cada vez que lo necesite a unas hojas que siempre usualmente terminan perdiéndose. Ahora fíjate, vamos con otro tema que es vinculante al de ustedes. Se conoce recién un comunicado de la industria de artes gráficas. Es dramática la situación. Están pronosticando un cierre hacia finales de este año 2018 y están apenas en una producción del 10%. Imagínate lo que eso significa. Bueno, precisamente es que el sector gráfico está concatenado al sector del libro y viceversa.
Eso demuestra que no es un tema caprichoso ni es idea nuestra del sector privado del libro, es un tema general del país. El sector gráfico es un sector que usualmente era muy robusto, o es muy robusto porque tiene maquinarias, tiene grandes activos, y además se alimenta, como lo dice el mismo comunicado, de etiquetas, envases, material POP o de publicidad, que nosotros no participamos en absolutamente nada de eso. Tradicionalmente las imprentas vivían o se manejaban con todos esos productos y periódicos, libros o revistas. Los periódicos están muy disminuidos, las revistas son muy difíciles de conseguir y muy costosas, y los libros pues cada vez se hacen menos. Eso es parte del alto costo. Yo te quería decir, respecto a la producción nacional, que aunque la gente piense que se paga en bolívares, pues los insumos necesarios para la producción nacional vienen denominados en dólares, porque el papel, la tinta y las planchas o los repuestos de las máquinas, pues lamentablemente no pueden pagarse en bolívares, tienen que ¿Nunca se elaboraron acá en el país? ¿O en algún En algunos momentos sí, hay papel, pero a lo mejor no tiene las características del papel. Pero lo más importante... No, me refiero básicamente a planchas, tinta, etcétera. ¿Hubo en algún momento que En algún momento hubo cierta producción, pero lamentablemente no es suficiente. Siempre es necesario complementar con material importado. Pero lo más grave no es la parte técnica o la parte, vamos a decir, física. No existe ningún mecanismo cambiario desde el punto de vista legal para el pago de los derechos de autor. ¿Cómo puedo imprimir yo libros sin incurrir en piratería si no tengo el derecho de autor para hacerlo? ¿Y eso estaba en el proyecto de ley que ustedes plantearon ante la Asamblea Nacional? El proyecto de ley no está basado en ningún mecanismo cambiario, sino está basado en la protección del libro, la lectura y planes generales. Pero nosotros nos hemos cansado de dar comunicados sobre la situación del sector, solicitando audiencias a las instituciones y a los organismos correspondientes, y la verdad es que no hemos recibido respuesta. Ha sido un esfuerzo que siempre se viene haciendo. ¿Será que al Estado no le interesa la cultura del venezolano? Yo no creo que no le interese. Esto va a impactar definitivamente en la formación intelectual de los jóvenes, de los niños, de los jóvenes y de la sociedad en general. La educación y la cultura son los pilares fundamentales para la formación de la sociedad. ¿No? En todo esto. Correcto. El libro y la lectura son fundamentales en la formación de una sociedad. El libro tanto educativo como recreativo. Eso es algo que yo también quiero aprovechar de decir. Hay que desestigmatizar al libro como algo tedioso, como la gente siempre lo busca como algo estudio. Nosotros inclusive promocionamos el libro recreativo. Ya lo es como de repente en un cumpleaños de niños empieza la gente a regalar libros formativos, cosas, porque es una herramienta inclusive de distracción, de viaje, de salir de la situación actual, tanto para un niño que puede tener una fantasía con dinosaurios, con dragones, con cosas, hasta para un adulto con una novela de que lo puede transportar de la realidad tan dura que estamos viviendo. Ahora fíjate, ¿ustedes tienen alguna cifra, Mauricio, de cómo ha declinado la lectura en Venezuela? Mira, las cifras oficiales las maneja el Centro Nacional del Libro. Nosotros hemos hecho esfuerzos por tratar de hacer un censo general, pero los estragos económicos no nos los han permitido. Nosotros hicimos un estudio del sector en el año 2004, ya por supuesto está desactualizado, con el CERLAR, que es el Centro Latinoamericano de Estudios Regionales para el Libro y la Lectura. El año pasado solicitamos ayuda a esta institución, pero lamentablemente es una institución de carácter multilateral de la UNESCO, y con quien debe ella entenderse es con el Centro Nacional del Libro. Nosotros no pudimos llegar a ningún acuerdo para que nos ayudaran en la metodología, buscando con el tema digital buscar acercamientos de información, levantar información, pero la verdad es que es muy costoso. Sí, pero es evidente que ha declinado. Sí te puedo decir que agremiados se han manifestado cómo se les ha disminuido el negocio. Empresas tradicionalmente arraigadas en el país se han ido del país, editoriales extranjeras, 3, 4 se han ido del país, y conozco casos cercanos de gente que tenía 100 empleados y hoy tiene 4 y 5 empleados. Eso te da una muestra de lo que está sucediendo en el sector. Bueno. Gracias por toda esa información, que es bien importante, que poco por lo general se conoce, Mauricio, pero ahora sabemos mejor cuál es la realidad de la industria editorial en nuestro país. Bueno, a ti la oportunidad, las gracias por permitirnos visibilizar nuestra situación. Bueno, muchas gracias a Mauricio Cortés, presidente de la Cámara Venezolana del Libro. Una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.